Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 hasta el 34, y dice así. Un escriba que oyó discutir a Jesús con fariseos y saduceos, y al ver que les había respondido bien, se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le contestó: muy bien, maestro. Tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Un escriba, un maestro de la ley, uno de los que escriben las leyes, le pregunta a Jesús sobre cuál es la ley más importante. Es un tema que puede llegar a ser muy peligroso, porque a lo largo de toda la historia, las personas solemos tomar con mayor importancia ciertas normas, ciertas leyes que consideramos más o menos peligrosas o más o menos influyentes dentro de la vida social que llevamos. Así, por ejemplo, tendemos a tener estas comparaciones, como si vemos los 10 mandamientos, nadie podría decir que matar a alguien es igual a robar una manzana. Claro, porque el dolor que eso nos provoca genera que la importancia de ese mandamiento sea más grande que la del anterior. El problema es que todo es una cuestión de perspectiva. En la misma época de Jesús, por ejemplo, la problemática de la muerte no era algo tan complicado como ahora. La gente se moría todos los días, los mataban, los crucificaban, los quemaban, hasta jugaban con la gente en los juegos romanos. La muerte no se veía como ningún pecado tan grave como lo vemos nosotros hoy, especialmente el asesinato o algo así. Ni tampoco otros pecados. El robar era mucho peor, que también te conducía a la muerte. Entonces, cada sociedad le va a dar más importancia a ciertas normas y por ende va a juzgar desde esas normas. Claro, las personas tienden a rasgarse las vestiduras por cosas que a veces ni siquiera son tan importantes. Y a la larga empezamos a meter a las personas en pequeñas cajas de juicio dependiendo de aquello que hicieron o dejaron de hacer. Entonces, en un lado metemos a los ladrones, en otro a los infieles, en otro a los mentirosos y así, cosa de que podamos catalogar a cada persona desde su pecado. Lo que se nos olvida es que aquella inteligente persona que hace esta catalogación también tiene sus pecados. La gran diferencia es que no se los conocen todavía.
Entonces, ahí está la trampa. Claro, si es que yo no soy ladrón, o ustedes no lo saben, y pillo a alguien robando, obvio que mi valor moral es más grande que el de esa persona y me siento superior. ¿Por qué? Porque yo no cometo su pecado. Y puedo creer que tengo la intención, la autoridad de juzgarlo porque hace algo que yo no hago. Y además que yo tengo la autoridad sobre la persona en cuanto yo sé cuál es su error y él no sabe cuáles son los míos. Entonces, nos distanciamos en cuanto al juicio. Él no puede decir nada de mí. Yo puedo decir cualquier cosa. De lo malo, en contra de Dios, mala persona, en contra de la comunidad, mal cristiano, etc. Y empezamos con esta historia de juicios habidos y por haber, a la cual estamos acostumbrados especialmente dentro de las iglesias, ¿no? Que irónicamente son los espacios en donde más se enjuicia a las personas. ¿Por qué? Porque no están dentro de esta cajita perfecta de mandamientos que cada comunidad en particular va a tomar con mayor o menor importancia cada cual mandamiento. Entonces, para uno habrá que portarse muy bien en la casa, para otros hay que ser súper fiel, para otros no hay que tomar alcohol, ni fumar, ni ningún vicio. Para otros hay que vestirse, pero de manera perfecta, porque si no, le estás haciendo una deshonra a Dios. Para otros, decir garabatos es lo peor que te puede pasar en la vida. Y a la larga se nos olvidan un montón de otros pecados. Entonces empieza a ser como una competencia de quién es más bueno, quién es más perfecto, quién es más legalista, quién está más cerca de Dios a través del cumplimiento de la ley. Y con esa idea transformamos la iglesia cristiana en un nuevo judaísmo, en donde la ley y el cumplimiento de la ley empieza a estar por sobre nuestra capacidad de fe, de comprensión de Dios, en donde se espera que las personas sean una especie de robots perfectos que no cometan pecados, como si eso fuera posible. ¿No les pasa a ustedes, por ejemplo, que cuando un pastor comete un pecado evidente y público, la gente no se rasga las vestiduras como si nadie más lo hiciera? Claro, porque si cualquier cristiano tiene una aventura, es como, ya sí, qué desordenado. Pero si lo hace el pastor es como el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que ser como perfecto. Y no, pues yo no soy perfecto. O sea, más que ustedes, pero no soy perfecto. Tengo mis pecados y no se los voy a contar. Acá el tema es cómo podemos nosotros descubrir el amor de Dios sin llegar al juicio de ese amor o de la capacidad que cada uno tiene de amar a los demás por sobre la ley. Toda esta introducción es para que podamos comprender la pregunta que le hace este escriba a Jesús sobre la ley. Porque cuando pregunta cuál es el primero, el más importante de los mandamientos, le está pidiendo que resuma un montonazo de mandamientos que tenía el pueblo de Israel en el más importante, lo cual automáticamente niega a los demás. Claro, si yo digo que una cosa es más importante, significa que las demás no lo son. Y eso era de vida o muerte en la época de Jesús. Esa pregunta podría haber sido tomada como una prueba, como una trampa, o como una pregunta de verdad en donde el escriba realmente tiene un problema de fe, una necesidad, y él quiere realmente saber cómo dirigir su vida, cómo hacer las cosas bien, y le pregunta a Jesús, oye, dime por favor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿En dónde tengo que centrar mi vida? En una época, en una religión como la de Israel, en donde la ley era todo.
Y Jesús, a diferencia de muchas otras ocasiones, le responde. Entiende la pregunta como una pregunta real, no como una pregunta capciosa o tramposa como le suelen hacer, sino que le responde directo y preciso con otros textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y así cita Deuteronomio 6, Levítico 19, para hablar del amor de Dios. Hace una extensión del primer mandamiento, como aparece después en que el decálogo de Moisés está en el libro del Deuteronomio. Viene este famoso Shema Israel, en donde Moisés le dice al pueblo: escucha, escucha, pueblo de Israel, escucha la voz de Dios, escucha la ley de Dios. Y viene esta abreviación de todo el decálogo de Moisés, en donde se le dice al pueblo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Luego el texto sigue, es un texto hermoso. Pero aquí ya se nos está dando una interpretación de lo que es la fe de Israel desde la perspectiva de Dios. En cuanto no se trata solo de cumplir mandamientos porque sí. No es como cuando éramos chicos y llegaba el papá o la mamá y te decía que tenías que hacer algo o que no tenías que hacer algo y tú le preguntabas: ¿y por qué? Porque sí. O porque yo lo digo. Claro, uno cuando es chico cree que es una mala broma, ¿no es cierto? Cuando uno es padre entiende por qué, porque a veces los papás no tenemos razones para las cosas tampoco. Pero con Dios no puede ser igual. No es solo que Dios nos dice: oye, ya, mira, no roben, no maten, quiéranse todos, vístanse de tal manera, hagan estos procesos rituales de purificación, sacrifiquen pichones, corderos, hagan holocaustos, hagan un montón de cosas. Son más de 600 leyes, las de Israel. Y todo porque sí. O sea, no creo que Dios sea tan fome. Las cosas no son porque sí, son para nuestro propio bien. Los mismos 10 mandamientos Dios los da para formar una comunidad. De modo que esa comunidad en formación que va en camino por el desierto para encontrar su libertad, en esa libertad necesita normas. Normas para poder vivir en paz. Y por eso los mandamientos, más que mandatos divinos, so pena el infierno, si es que no los cumplen, son enseñanzas de vida comunitaria. Dios le dice al pueblo de Israel: mira, estos son los mandamientos que yo los doy para que puedan ser felices, porque si no los cumplen, van a ser infelices. Claro, si se andan engañando mutuamente, si se mienten, si codician las cosas que tiene el otro, la pareja del otro, etc., van a ser infelices. Y además que son cosas que les van a pasar, porque somos humanos. ¿O acaso yo no codicio nada de lo que tienen los demás? Somos seres humanos. A veces alguien aparece con un auto bonito y pucha, yo me gustaría tenerlo. O el celular de turno, etc. El tema es si permitimos que la tentación entre a nosotros de tal forma que le quitemos al otro lo que tiene, ¿no? Ahí está el peligro. Pero en general, los mandamientos de Dios son siempre para el bienestar del pueblo. Son siempre para que el pueblo sea feliz. No solo para que cumplamos normas como robots o como personas que no importan en su ser esencial, sino para que seamos una verdadera comunidad. Lo cual no implica que nos equivoquemos. ¿O alguno de ustedes cumple los 10 mandamientos a rajatabla y puede ponerse de pie en estos momentos y decir: yo? Qué bueno que nadie se levantó. Se me rompía todo el sermón ahí. O no se atrevió. Tengo acá el vaso de agua para tirárselo en todo caso. Necesitamos para nuestras vidas normas para poder vivir en paz.
Porque sabemos que sin esas normas empezamos a tratarnos mal, a querer poder dominar a las demás personas, a considerar que las personas son posesiones nuestras y un montón de otras falencias y pecados. Por eso que Jesús le recuerda, no lo inventa, le recuerda a este escriba influyente del pueblo de Israel y con ello a todo el pueblo, que el amor de Dios es aquello que fundamenta todo lo que tiene que ver con las normas y mandamientos de Dios. No son porque sí, no, son porque te amo. Son porque Dios te ama. Son porque nosotros tenemos que amarnos mutuamente. Son porque Dios nos llama hacia el amor. Y la única forma de que yo tenga para demostrar el amor a los demás es buscar hacerles bien. ¿O acaso yo puedo engañarme a mí mismo y decir, oh sí, te amo, pero en realidad no te hablo, no te pesco, te pelo por detrás, te robo la plata? No, pues no te estoy amando, pues. Si el gran problema es que en nuestras cabezas nos engañamos mutuamente, constantemente. Y nos creemos tan buenos, nos creemos tan poco pecadores o menos pecadores que los demás, que siempre estamos un paso más arriba. Y ahí, desde el cielo en donde nos ponemos, el otro ni siquiera merece de mi perdón o de mi amor. Estas son las típicas peleas o discordias que hay entre amigos o familiares, ¿o no? Como ya lo hemos visto otras veces. ¿Acaso no siempre estamos esperando que el otro nos llame, que el otro nos diga, porque el otro empezó, porque yo fui el último que hablé, porque yo, y a la larga, ¿qué hacemos? Nada. ¿Por qué? Porque el otro. Claro, porque yo me siento moralmente superior, más virtuoso, más justo, soy el papá, da lo mismo que el otro. Y así las personas, como somos bien estúpidos y nos centramos en nosotros mismos, pasamos años y años peleados con gente porque tenemos razón. Y nos creemos pillos por eso más encima. Y nos creemos justos más encima. Cuando en realidad solo perdemos y no ganamos nada. Y más encima, cuando nos juntamos con la persona para solucionar el problema, lo primero que queremos es que el otro reconozca que yo tengo razón. Listo, 10 años más de pelea. Porque no estoy dispuesto a soltar. No estoy dispuesto a ceder. No estoy dispuesto a ser humilde. No estoy dispuesto a volver a empezar. No, ¿por qué? Porque yo soy el centro del mundo. Yo tengo que tener la razón. Yo tengo que saberlo todo. Eso no es amor. ¿Cuántas veces escuchamos? Sí, la amo, pero... No, no hay pero. ¿Es o no es? Sí, amo a mi hijo, pero no le hablo. Ah, chuta. Buena. Te felicito. Amo a mi pareja, pero estamos divorciados. Uy, muy bien. Amo mi trabajo, pero en realidad no voy. Buena. Y a la larga nos mentimos a nosotros creyendo que somos súper amorosos, somos súper buenos, pero en realidad somos chantas. Y nos mentimos, haciéndonos creer que somos más buenos de lo que realmente somos. Por eso debemos volver al verdadero amor de Dios. De modo que desde ese amor fiel de Dios, en donde Dios me acepta como soy, me mira con cariño, con misericordia, a pesar de mis pecados, a pesar de mis infidelidades, a pesar de mis errores, Dios me mira, Dios me abraza, Dios me contiene, para que así no necesite creerme en algo que no soy, sino que como pecadores, miramos al otro desde el amor de Dios hacia otro pecador igual que yo. Para que no cometamos el error de
ponernos sobre esa persona. Porque hay un solo Dios y no somos nosotros. Ese es el Dios del cielo. Y ese Dios del cielo es el que me ama. Ese Dios del cielo es aquello que me hace sentirme de tal forma amado que me permite amar a los demás. Y es desde allí en donde Jesús baja el amor de Dios y pone una condición. No es la segunda parte, no, es la condición de lo primero. Claro, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu vida, todo tu espíritu, todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, todas las cosas, todo, 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 todo. Y uno dice, sí, amo a Dios con todo. Perfecto, ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no, todo lo demás no vale nada. Nada. Esa es la condición para poder decir que amamos a Dios. Claro, tú amas a Dios, perfecto, entonces ama a tu hermano, ama a tu vecino, ama a tu comunidad, ama tu vida. Porque de otra manera tu amor de Dios es mentira. Es una ilusión. La única forma que tenemos los seres humanos de amar a Dios no es irnos a la cima de un monte a vivir un espacio místico, fumar 3 pitos de marihuana y sentir que estamos en el cielo. Y ahí creer que amamos a Dios porque estamos en una experiencia mística y espiritual. No, esa experiencia mística es como un amor fugaz. Luego hay que hacerse cargo de la vida. Y para hacerse cargo de la vida, tengo que bajar de la montaña, ver a las personas, ver al mundo y hacerme cargo de él. Y vivir de verdad, no escapándome, sino haciéndome cargo de mí mismo y de mi entorno. Y esa es mi forma de amar. Si no, solo me engaño a mí mismo. Y mi amor a Dios, mi espiritualidad, no es más que una mera ilusión, un sueño, una expectativa. Es creer que soy más amoroso de lo que soy. Cuando en realidad solo quiero tener a Dios como un ídolo, como un amuleto de la buena suerte. Pero si no puedo compartirlo con los demás, entonces mi amor es vano, falso. Si no perdono, mi amor es falso. Si no me entrego, mi amor es falso. Si no puedo amar libremente, mi amor es falso. Si solo quiero controlar la vida de las personas, mi amor es falso. Si no puedo entender que el amor que viene de Dios es algo que me conduce hacia abrir los brazos y amar a los demás, estoy equivocado de Dios. Porque si es que hay algo que nuestro buen Dios nos enseña, es que en todo momento debemos buscar, desafiarnos, superar obstáculos, superar tentaciones y así amar a toda su creación, cuidar a su creación, amar porque Dios nos amó primero, amar a Dios frente al prójimo, no detrás de él, amar a Dios frente al prójimo y demostrarle al prójimo ese amor. No ocultos, de frente, por sobre cualquier ley, por sobre cualquier ritual, por sobre cualquier impureza, por sobre cualquier pecado. Porque es ahí en donde realmente podemos intentar mirar a los demás como Dios nos mira a nosotros. Amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Y perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Se nos va todo
el amor romántico aquí. Esto de caminar sobre nubes y, ¡uy, qué lindo creer en Dios y todo eso! Bueno, tenemos que despertar, chiquillos, tenemos que despertar, porque si creemos en Dios y nos sentimos amados por Dios, no podemos hacer otra cosa que amar a este mundo, amar a los demás y cuidar todo lo que Dios ha creado con amor. Pues que así sea, en nuestra propia experiencia de fe, y que sea el buen Dios quien nos guíe y nos dirija en esta verdadera lucha cotidiana que es buscar ese desafío de amarnos y amar a los demás desde el amor de Dios. Que así sea. Amén.